cuestión es cómo se distribuye la plata, cuánto le toca a unos y cuánto le toca a los otros, por decirles. Claro que el ministro Aya ya nos quiere prohibir que hablemos de pequeños, de medianos y de grandes, que dice que porque eso es una especie de crimen político que estimula la guerrilla. Mira, aquí está prohibido hablar de pobreza, porque si se habla de pobreza y de miseria y de indigencia y de concentración de la riqueza, entonces uno termina convertido en secuestrador o en agente de un gobierno extranjero. Pero este es el debate de la democracia económica. ¿Qué tipo de capitalismo vamos a construir? ¿El capitalismo de los monopolios y los transnacionales o un capitalismo relativamente democrático en donde la riqueza se distribuya de una manera relativamente democrática, que genere menos sufrimientos y que genere más desarrollo, porque está probado hasta la saciedad que el capitalismo de los monopolios y las transnacionales produce el país de las desgracias que tenemos, el país inviable económicamente que estamos padeciendo, porque Colombia, senadores, ustedes lo saben, no es viable económicamente. El país va para un colapso económico de proporciones inmensas y esta política, por supuesto, es la responsable de lo que sucede. ¿Cómo es el problema de la concentración de los recursos? Que repito, es el debate. Espero que nadie vaya a salir con la astucia de decir que en Caparrapí a 20 le dieron no sé qué. El debate es el de la concentración de la riqueza. Bueno, voy a empezar citándoles un estudio que el SEGA, que es un centro de investigaciones importante, agrarias de Colombia, y la Universidad de los Andes, que no está adscrita al Polo Democrático Alternativo, en un estudio que hicieron para el Departamento Nacional de Planeación, ¿qué dicen sobre la concentración de los recursos del Estado? ¿Qué dicen esas tres instituciones? Dicen textualmente sobre los recursos de Finagro, que es una de las partes medulares de este asunto. Dicen textualmente, estos apoyos están altamente concentrados por producto, y aún por beneficiario, o sea, por persona o familia, y en menor medida, pero también concentrados por departamento, o sea, están concentrados de todas las maneras que se podía, en ciertos productos, para ciertas personas y en ciertas regiones de Colombia. Eso dice el SEGA y la Universidad de los Andes. Demos algunas cifras al respecto. Los créditos redescontados son tecnicismos que utiliza Finagro, no nos embolatemos en ese, el nombre de un tipo de crédito. Créditos redescontados, año 2002-2007, el 5% de los beneficiarios se quedaron con el 71% de los recursos. Eso es concentración. 5% de los beneficiarios se quedaron con el 71% de los recursos. Cartera sustituta agrícola, que es una a la que hay que echarle ojo, porque he oído decir que por este tipo de crédito las transnacionales están cogiendo sus créditos comerciales y los están convirtiendo en créditos subsidiados por el gobierno nacional, porque recordemos que los créditos que distribuye el gobierno nacional tienen subsidios de importancia y que por supuesto por eso se hacen tan apetecibles. El incentivo a la capitalización rural, también según este mismo estudio que estoy mencionando, en el 2000, dice la investigación, el 1% de los beneficiarios se quedaba con el 17% de los recursos. ¿Y saben qué pasó en el 2007, después de 5 años del gobierno del presidente Uribe? Que el 1% de los beneficiarios pasó a quedarse ya no con el 17%, sino con el 45% de los recursos. Eso es plutocracia. Eso es concentración de los recursos del agro. Y el Fondo Agropecuario de Garantías, que es una institución clave del sector porque garantiza los créditos, se suponía que de los débiles, que no eran sujetos de crédito en el sistema financiero comercial. ¿Y qué nos dice el estudio que estoy beneficiando? Que el 1% se queda con el 45% de los recursos. ¿Y saben cómo es el índice de las garantías pagadas, la siniestralidad que llaman? El 1% de los beneficiarios le pagaron el 58% de los siniestros. O sea, el Estado asumió de su bolsillo la plata para favorecer a ese 1%. ¿Y saben cuál es el promedio del crédito siniestrado? 600 millones de pesos. Mientras que a un campesino pobre de Colombia le piden hasta lo imposible para prestarle cualquier 500.000 o 100.000 pesos y no alcanza la plata del Fondo de Garantías para reemplazarlo. En el caso del índice de la cobertura cambiaria,
el 10% se queda con el 62% en el caso del banano, y en el caso de las flores el 10% se queda con el 41%. Se ha demostrado que en el conjunto de la política agraria lo que predomina, como dice el SEGA en la Universidad de los Andes, es la concentración de los recursos. Concentración por cultivos, que también la advirtieron estos analistas de estas instituciones. Dice estas instituciones que en el caso del ICR, la palma se queda con el 33% del total de los recursos. Y yo repito, yo no tengo una posición de principios contra la palma, pero alguien me tiene que explicar por qué se queda con el 33% de los recursos. Y les voy a hacer unas comparaciones para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. En agroingreso seguro, el crédito promedio para café es de 1 millón de pesos. El crédito promedio para palma es de 38 millones de pesos. En el ICR, también de agroingreso seguro, el proyecto promedio en café recibe 12 millones de pesos. En palma recibe 1.234 millones de pesos, 12 millones contra 1.234. En el apoyo por hectárea, el café recibe 117.000 pesos y la palma recibe 3,5 millones de pesos. Eso es concentración por producto. Y miremos el caso de los ingenios azucareros y el caso de la palma. Este es un asunto que no se ha discutido con el rigor que se debiera. Aquí un buen día el gobierno decidió obligarnos a echarle alcohol de origen vegetal a la gasolina. Y nos obligaron también un día a la brava a echarle ACPM de palma a la ACPM. Y este es un debate que debe hacerse con toda seriedad, porque les voy a dar un par de cifras que los impresionarán. El barril de etanol, que es el alcohol que producen 5 ingenios azucareros del Valle Geográfico del Río Cauca, nos cuesta en costo, $142 el barril. Y ese mismo barril de gasolina en costos, calculándole los precios de oportunidad y todas las arandelas que aquí le ponen para inflar los precios, nos cuesta $56. $142 contra $56. Y esto no se ha discutido con seriedad. Yo no me opongo por principios a que este tipo de negocios sucedan, pero que nos expliquen cuál es la lógica económica de ese negocio. ¿Por qué un país de pobres como Colombia tiene que consumir combustibles entre los más caros del mundo? Y hay fenómenos de concentración como los que estoy mencionando. Y hay otro hecho sobre el cual no he recibido respuesta satisfactoria de ningún ministro y que es un problema extremadamente grave y que espero la Contraloría General de la República mire con detenimiento. El año pasado, por estas alturas, el doctor Kalmanovich, excodirector del Banco de la República, explicó que los precios del alcohol que nos estaban cobrando estaban inflados. Porque la fórmula, dijo él, sospechosamente montaba esos precios que garantiza el Estado hablando de azúcar refinado, cuando lo obvio, porque es lo técnico, era que tenía que hablar de azúcar crudo. Y el ministerio, cogido aquí con las manos en la masa, salió corriendo y cambió la fórmula y aceptó lo planteado por el doctor Kalmanovich. Pues bueno, en mi oficina hicimos las cuentas según los datos del Ministerio de Minas, cuánta plata perdimos los colombianos por el errorcito de la fórmula, que puede ser por negligencia, pero también puede ser por corrupción. ¿Saben cuánto nos costó en 8 meses, entre el año pasado y este año? $32 millones. 32 millones de dólares que se le dieron a 5 grandes empresas del sector agropecuario, cosa que no ha sido, senador Cáceres, explicada de ninguna manera por el gobierno nacional y que por supuesto debería explicar, y que en otro país hubiera costado la caída del ministro, por lo menos por negligente, porque cómo no se da cuenta de un error de este calibre que nos cuesta $32 millones a los colombianos. Empecemos a ver cómo es la concentración de los recursos de agroingreso seguro, o sea, de ese programa que es una parte de los programas del Ministerio de Agricultura. Estas son cifras entre el 2007 y el 2009. En el caso del crédito, esto tiene un subsidio que puede ser del orden del 20%, es un subsidio importante. El 7% de los beneficiados por esos 85.000 créditos se quedan con el 70% de los recursos. 161 créditos mayores a 1.000 millones de pesos se quedan con 416.000 millones de pesos, y 79.000 créditos menores a 20 millones se quedan con otra suma parecida.
O sea, es la misma la plata para 161 que para 79.000